En el video anterior vimos una pequeña introducción sobre lo que es el concepto de first class en JavaScript. Dijimos que una función que inicia con la primera letra capitalizada, sintácticamente se entiende que es una función de primera clase o una clase. También dijimos que a partir de esta función podríamos crear objetos e incluso creamos dos, Marwan y Ernesto. Invocamos sus respectivas funciones. Vamos a detallar lo que es el tema del constructor de una clase o de una función de primera clase. Fíjense que cuando creamos el objeto Marwan, hacemos uso de la palabra reservada new seguida del nombre de la función de primera clase y le enviamos sus dichos parámetros. Con la versión 6 de JavaScript existen los constructores, que sería lo mismo que invocar, por ejemplo, su constructor aquí. Esta pequeña función dentro de esta clase es lo primero que se ejecuta cuando creamos un objeto de la clase person. Y como es lo primero que se ejecuta, podemos utilizarlo para darle un valor inicial a nuestra plantilla, a nuestra clase. Podríamos inicializar, por ejemplo, el nombre de una persona, como estamos haciendo aquí arriba, el apellido, algunos datos personales, algunos cálculos, etc. Esto lo veremos más a fondo cuando estemos viendo la versión 6 de JavaScript. Pero actualmente estamos haciendo lo mismo en una de las versiones anteriores. Cuando hacemos uso del this y creamos una propiedad, lo que estamos haciendo es inicializando automáticamente esta propiedad. O sea, esto es como el constructor de la clase, implícitamente. Por ejemplo, vamos a poner un debugger aquí arriba y vamos a comentar esta línea de código y vamos a comentar esta también para que no nos dé un error. Y vamos a ejecutar esto en nuestro navegador. El programa se detuvo en la línea 4. Vamos a poner el mouse encima del objeto this a ver qué contiene. Nada. El objeto person está prácticamente vacío. En la línea 4. Vamos a darle a este botón para continuar, para saltar en la línea siguiente del programa a ver qué sucede. Se movió la línea 5. Vamos a volverle a dar y se movió la línea 6. Si ponemos el mouse ahora encima del objeto this, vamos a ver que tenemos una propiedad llamada name que contiene el string Juan, porque eso es lo que estamos invocando en la línea número 13 cuando hacemos uso de la función de primera clase, ejecutando el constructor. Esto lo que nos indica es que creamos un objeto y como estamos creando un objeto, el constructor de esa clase se ejecuta. Es lo primero que pasa. En este caso, el comportamiento del constructor lo estamos haciendo nosotros. Estamos diciendo, oye, JavaScript, mira, cuando tú me crees un objeto de tipo person, tú me vas a inicializar una variable name, una propiedad name, perdón, una propiedad last name, y esos valores yo te los tengo que enviar. Si yo no te los envío, entonces asígnale por defecto el valor de Marlon a la propiedad name y el valor Espíritu Santo a la propiedad last name. Luego, créame una función que se llame greet, que esta función lo único que va a hacer es que me va a retornar un string saludándome al nombre que te envié y al apellido que te envié. Entonces, si continuamos, cuando se cree esta función y volvemos y ponemos el mouse encima del objeto this, vemos que ahora hay dos propiedades. Si continuamos, se va a terminar el proceso. Bueno, no se paró aquí, pero fíjense que ahora tenemos incluso la función greet. Y nos dice que esto es un objeto person. Si imprimimos en consola Marlon, el objeto Marlon, vamos a también a comentar esta línea. Vamos a ver, vamos a darle a siguiente, vamos a actualizar el programa y vemos, vamos a quitar el debugger para que el programa no se detenga. Vamos a volver a hacerlo y vemos que en la consola, en la pestaña de la consola, vemos que se nos imprime un objeto de tipo person. Si vemos el detalle, vemos que este objeto posee una función que se llama greet. No podemos ver el cuerpo, pero sabemos que es una función. Y vemos que tiene una propiedad last name y una propiedad name.
y vemos que tiene el proto, que eso estamos casi ya entrando a ese tema, no se preocupen. Si yo, por ejemplo, creo una función, por poner un nombre, disculpen el nombre así casual, entonces vamos a asegurarnos de que esta función reciba un objeto person. En nuestro programa nos aseguramos de eso, ya que antes de ejecutar esta función, primero debemos haber creado un objeto de tipo person. Yo puedo venir aquí con mucha confianza y decir person.greet y ejecutar la función greet. Para seguir la sintaxis, porque esto no es una función de primera clase, sino una función normal, vamos simplemente a ejecutar la función greet del objeto person que yo le pase. Entonces, si yo comento esta línea y yo luego invoco la función y le paso a Marlon, porque Marlon es un objeto de tipo person, ¿qué creen que va a pasar? Se va a imprimir lo que retorna el objeto greet. Bueno, no se va a imprimir, claro está. La impresión debemos hacerla dentro de la función para que sí se logre ver. Si damos nuevamente, vemos que tenemos el mismo resultado. Esto es bastante útil, esto de crear una función de primera clase, porque esto nos va a ayudar a tener nuestro código un poco más compacto y darle un valor inicial a nuestros objetos cuando queramos, claro está. Podemos hacer bastante uso de esto, podemos incluso aquí crear miles de funciones, podemos crear más variables y nos estamos asegurando de que estas variables que están en nuestra clase, en nuestra función de primera clase, no van a ser compartidas con otro scope, ya que cuando creemos un objeto tipo person, su scope va a ser todo lo que esté dentro de la función de primera clase person. Bueno, ese ha sido el análisis de este video. Espero que se haya entendido. Así que hasta la próxima.